Pues queremos meditar en esta tarde o en esta noche ya, hermanos, acerca de este tema, de cómo, hermanos, era, mejor dicho, la oración en el Antiguo Testamento. ¿Cómo es la oración en el Antiguo Testamento? Lo que nosotros podemos ver, hermanos, a lo largo de toda la Escritura, y como decimos primordialmente en este momento que nos referimos al Antiguo Testamento, vemos, hermanos, que el pueblo de Israel sabía que Dios quería que ellos tuviesen esta comunión con Él a través de la oración. Sencillamente nosotros vemos el libro de los Salmos. Podemos considerar el libro de los Salmos como oraciones para nuestro Dios. Por ejemplo, leamos lo que dice el Salmo 145, un salmo muy hermoso que nosotros incluso cantamos, ¿verdad? Una parte de él. El Salmo 145, los versículos 18 y 19, nos dice la palabra del Señor: cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras, a todos los que invocan al Señor de verdad. Y este es un pensamiento, como decíamos, que el pueblo de Israel tenía. Ellos sabían que este es el deseo de Dios, que Él quería que su pueblo tuviese esa comunión, esa relación personal, ¿verdad?, con el Dios Todopoderoso a través de la oración. Dice el Señor, ¿verdad?, que Él está cercano a todos los que le invocan, pero dice a todos los que le invocan de verdad, ¿verdad?, que vienen con un corazón sincero, con un corazón, hermanos, podemos decir, así como lo dice Hebreos 11, un corazón que cree en Dios, un corazón que espera en Dios, un corazón que sabe que Dios existe y que es galardonador de los que le buscan. Por eso el salmista dice: cumplirá el deseo de los que le temen, los que en verdad tienen ese temor al Señor, de los que en verdad buscan al Señor con todo su corazón. Dice: porque oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará, ¿verdad? Y creemos que no solamente se refiere a la salvación de nuestras almas, porque nosotros creemos que en el Señor Jesucristo hay salvación. Nos dice su palabra que Él es nuestro Señor y que Él es nuestro Salvador. Y cuando dice esto se refiere a que un día estaremos, hermanos, con Él en su gloria, en su presencia, y estaremos con Él para siempre. Pero creemos que también no solamente en relación a eso nos dice que seremos salvos, sino que se refiere también a toda situación que nosotros enfrentamos. ¿Por qué tenemos esta confianza? Porque Dios está con nosotros, hermanos. Dios está con nosotros y sabemos que en toda prueba, en toda lucha, en toda necesidad, es Dios el que pelea por nosotros. Es Él el que está con nosotros. Y al saber que es Él el que pelea por nosotros, sabemos que Él es victorioso, que Él obtiene la victoria en todas las cosas, en todos los aspectos de nuestra vida. Porque el Señor está con nosotros, lo dice su palabra, y al estar con nosotros en Cristo Jesús dice que somos más que vencedores. Entonces Él oye, dice, a los que le invocan de verdad, a los que con un corazón sincero, a un corazón que cree en el Señor, hermanos, invocan su precioso nombre. Entonces el pueblo de Israel, como ellos sabían, hermanos, que como pueblo de Dios, Dios estaba con ellos y que podían confiar en Él, ¿verdad?, que podían, hermanos, clamar a Él y saber que el Señor les responde. Gloria a Dios. Qué bueno, hermanos, es que también nosotros tengamos esa confianza, ¿verdad?, no en nosotros, ¿verdad?, porque nosotros a fin de cuentas como hombres, como humanos, fallamos, tenemos muchos defectos. Por eso es que nuestra confianza debe de estar en el Señor. Y qué bueno es que nosotros podamos confiar en Él, hermanos, confiar que Él es Dios y podemos clamar a Él y sabemos, como dice su palabra, que tenemos las peticiones de nuestro corazón porque clamamos a Él y confiamos en Él. El pueblo de Israel, hermanos, no dudaba acerca de este deseo de Dios de que
Dios les exhorta, Dios les llama, Dios les invita, hermanos, para que oren, para que clamen al Señor. Y ellos, por lo tanto, conocían de esta importancia, la importancia que tiene la oración y también, por otra parte, la importancia que Dios mismo le da a la oración. Porque nosotros podemos decir, hermanos, decíamos, como es este mismo libro de los Salmos, estos salmos, si nosotros leemos la mayoría de los salmos que están escritos, hermanos, nos enseñan acerca de la oración. ¿Cuántos de nosotros no hemos leído, por ejemplo, el Salmo número 91? Y tal vez hasta nos lo sabemos de memoria. Y precisamente este Salmo 91, en los últimos versículos, hermanos, los versículos 15 y 16, nos dicen eso. Dice acerca de esta seguridad, hermanos, que nosotros podemos tener en Dios en el momento de la oración. Dice Salmo 91, 15, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Gloria a Dios. Es una seguridad en Dios, hermanos, porque dice, me invocará y yo le responderé, dice el Señor. Y esta palabra es fiel, hermanos, es verdadera la palabra del Señor, y Él nos da ese aliento, ese ánimo cuando dice, con Él estaré yo en la angustia. Amén. Lo libraré y le glorificaré. Gloria a Dios. Y yo creo que muchos de nosotros podemos dar testimonio de eso, de cómo el Señor ha estado en los momentos más difíciles de nuestra vida, en los momentos en que nosotros parece ser que desmayamos, hermanos, pero el Señor está con nosotros y el Señor nos fortalece, hermanos, aún en los momentos más difíciles de nuestra existencia, porque su promesa es fiel y es verdadera. Y como decía el pueblo de Israel, sabía que el deseo de Dios, conocía ese deseo de Dios, pero también sabía de la importancia que tiene la oración, de poner la confianza en las promesas del Señor. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, no solamente podemos decir que la oración no solamente es un medio de comunicarnos con Dios, ¿verdad? Yo creo que incluso hasta los incrédulos, ¿verdad? Todo el mundo también invoca el nombre del Señor, hermanos, y también puede tener esa comunicación, ¿verdad? Pero nosotros lo que sabemos, hermanos, es que para nosotros como pueblo del Señor, sabemos que la oración es necesaria, porque a través de la oración nosotros recibimos respuesta, hermanos, a nuestras necesidades, a nuestras peticiones, para obtener la victoria, hermanos, en todas las cosas que le pidamos al Señor. Salmo 121, leamos. Salmo 120, el versículo número 1 nos dice, a Jehová clamé estando en angustia y Él me respondió. Gloria a Dios. Y como decía, nosotros podemos testificar que así es, que en el momento de la angustia nosotros podemos clamar a Él y Él nos oye y nos responde. Como dice también el Salmo 62, leamos el Salmo 62, los versículos 5 al 7, dice la palabra de nuestro Señor. Salmo 62, del 5 al 7, dice, alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Gloria a Dios. Él es nuestra roca fuerte, dice, nuestro refugio. ¿Verdad? Y dice, es en quien nosotros podemos reposar, dice, porque en Él podemos depositar nuestra confianza y saber, hermanos, que no seremos defraudados. A Dios sea la gloria. Y como decía también el Salmo número 40, leamos los versículos del 1 al 3, porque es una verdad, hermanos, una verdad
muy grande la que nosotros decíamos podemos conocer y testificar. Dice Salmos 40 del 1 al 3, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, esto es un testimonio, ¿verdad?, que nosotros podemos decir que es cierto. ¿Cuántas de las veces nosotros habremos pasado por situaciones extremas, situaciones tan difíciles? Como decíamos, hermanos, aquí el salmista se refiere, hermanos, como un pozo, ¿verdad?, un pozo profundo, pudiésemos decir un pozo oscuro, un pozo en donde no se ve la salida, todo parece ser perdición, tinieblas, hermanos, incluso hasta la muerte, ¿verdad? Un pozo, hermanos, que pues dice aquí el texto, hermanos, que a causa de la desesperación, ¿verdad?, un momento, hermanos, de angustia, un momento, hermanos, de dolor, dice, y aquí se refiere a ese aspecto, dice como estar en un lodo cenagoso, que por más que queremos levantarnos o escapar de ello, dice, nuestros pies resbalan, nos caemos, hermanos, incluso, decíamos, llega hasta ese grado de la muerte, ¿verdad? Pero dice, estando en esa condición, dice, yo clamé a Dios y pacientemente esperé en Él y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Gloria a Dios. Me sacó de esa angustia, me sacó de esa desesperación. Y no solamente eso, dice, sino que puso mis pies sobre peña, ¿verdad?, sobre la roca firme. Gloria a Dios, para que estuviésemos seguros, para que estuviésemos nosotros confiados, y eso es lo que hace el Señor. Y luego todavía dice, pone cántico nuevo en nuestra boca, nuestro Dios, alabanza para nuestro Dios. Bendito sea el Señor. Eso hace el Señor, eso ha hecho con nosotros, hermanos. Cuando nosotros clamamos al Señor, y esto, como decía, lo sabía el pueblo de Israel, por eso tenía esa confianza en el Señor, de que no solamente era una forma, la oración, de comunicarse con Dios y tal vez decirle e informarle a Dios lo que nos está pasando. No es solamente eso, hermanos. Decíamos, no solamente es un medio de comunicación, sino que es, hermanos, el que nosotros podemos tener una relación con nuestro Dios, un refugio al cual nosotros podemos acudir y tener la victoria en todas las cosas que nosotros necesitamos. Gloria a Dios. Por eso decimos que Dios es Dios, Él es el Todopoderoso. Nosotros tal vez lo vemos desde nuestra perspectiva, ¿verdad? Tal vez nuestra vista no alcanza a contemplar la gloria y la grandeza y el poder de nuestro Dios, pero su palabra nos dice, nos enseña que Él es Dios. Para Él no hay cosa imposible. Dios es Dios soberano, ¿verdad? Y es como decíamos, nosotros debemos de dejar que Él actúe como Dios, ¿verdad?, porque Él es Dios todopoderoso. Sus oídos no se cansan, ¿verdad?, para escuchar las oraciones y las peticiones de su pueblo. Por el contrario, hermanos, el Señor nos dice, como ese texto conocido de Jeremías 33:3, ¿verdad?, como dice, clama a mí y yo te responderé, ¿verdad?, y te enseñaré cosas grandes, ocultas, que tú no conoces. O sea que, hermanos, Él no solamente nos oye y responde, sino que todavía nos está invitando, nos está exhortando, ¿verdad? Clama, pide, ¿verdad?, porque todo aquel que pide, recibe, ¿verdad? Y Santiago decía, y no recibes porque no pides. Lamentablemente, hermanos, muchas de las veces nos acostumbramos a eso, ¿verdad?, a vivir vidas así, como decíamos, en angustia, en desesperación, y pensamos nosotros que eso es lo normal.
que así tiene que ser, pero el Señor, hermanos, dice, pide, dice Santiago, no recibes porque no pides. Y el Señor Jesús dice, porque todo aquel que pide, recibe, el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Para que no estemos en angustia, para que no estemos en desesperación. Dice el Señor, por nada estés afanado, ¿verdad? Por nada estés preocupado, sino que deben de ser conocidas tus peticiones delante de Dios, ¿verdad? Por eso nosotros como pueblo del Señor sabemos que si tenemos una necesidad, una angustia, hermanos, un problema, una dificultad, una enfermedad, una necesidad, pues ¿cuál es el remedio? Es el Señor, ¿verdad? Porque Él dice que le pidamos, ¿verdad? Que estemos delante de Él y saber que Él nos oye y nos responde y suple las necesidades de nuestra vida, de nuestro corazón. Entonces, hermanos, no se cansa el Señor de escuchar las oraciones, sino por el contrario, Él está invitándonos a que clamemos a Él. Y porque dice, ¿cómo vamos a leer lo que dice Juan capítulo 16, el versículo número 24. Gloria a Dios. Porque Dios es Dios, hermanos. Juan 16, el versículo número 24, dice la palabra del Señor así: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Verdad? ¿Qué dice el Señor, hermanos? Hasta ahora nada has pedido. No has pedido. Por eso decíamos, Santiago dice, no recibes porque no pides. Y es lo que dice el Señor: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pide y recibirás, dice el Señor. Pues dice, para que vuestro gozo sea cumplido. Gloria a Dios. Qué gozo hay, hermanos, de tener esa confianza, ¿verdad? Que podemos clamar al Señor y que de acuerdo a su voluntad, Él nos oye y nos responde para la gloria de su nombre. Entonces, hermanos, Él nos dice que debemos de orar en todo tiempo, no solamente, como acabamos de leer en este Salmo 40, no solamente en el momento de la desesperación. Decimos que en el pueblo de Israel los rabinos enseñaban que, de acuerdo a lo que enseña el Talmud, que la gente debía de orar constantemente. ¿Verdad? ¿Qué es el Talmud? ¿Alguno de ustedes ha escuchado eso? El Talmud, hermanos, es un libro que contiene la tradición oral. Hablamos del pueblo judío, el pueblo de Israel. Un libro que contiene la tradición oral, las doctrinas, las ceremonias y los preceptos, ¿verdad?, de la religión judía. Decíamos, por ejemplo, estos rabinos enseñaban acerca de este tema de la oración, que la oración debería de ser constante, ¿verdad? No solamente en los momentos de angustia y de desesperación, sino constante, ¿verdad? Así como lo dice también el Señor, orad sin cesar. Ellos sabían eso. Por eso estos rabinos, en base a lo que enseñaba el Talmud, decían, por ejemplo, honra al médico antes de que lo necesites, ¿verdad? Eso nos habla acerca de una vida de oración constante, ¿verdad? Constante. Vemos el ejemplo, por ejemplo, de Daniel, ¿verdad? ¿Cuántas veces oraba al día? ¿Verdad? Dice que 3 veces al día oraba, y era un hombre que estaba en eminencia. Solamente ¿quién era? El gobernador, ¿verdad? Estaba encima de él, y él tenía toda la responsabilidad. ¿De dónde sacaba tiempo, ¿verdad?, para orar 3 veces al día? Y nos dice la Escritura que él ahí, hermanos, en su aposento abría las ventanas, y ahí, dirigiéndose hacia donde estaba el templo, ahí oraba, ¿verdad? Entonces esta es la enseñanza, ¿verdad?, de orar en todo tiempo, ¿verdad?, en todo momento, no solamente en los momentos de angustia o de desesperación, dice esta enseñanza. Entonces, hermanos, esto es lo que ya leímos, Salmos 32, 6, hermanos. Vamos a leer
este versículo de Salmos 32:6. Gloria a Dios. Por eso les decíamos, el libro de los Salmos, si alguien dice, yo no sé orar, ¿verdad? Aquí podemos aprender, hermanos, en base a estos ejemplos de oración, cómo podemos orar a nuestro Dios. Entonces el pueblo de Israel sabía que había que orar constantemente. Dice Salmos 32:6, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Gloria a Dios. Entonces, esa es la enseñanza, ¿verdad? A ti orará todo santo, en todo tiempo, en todo momento, en toda circunstancia. ¿Para qué, hermanos? Para obtener la victoria en el nombre del Señor, ¿verdad? Para vivir vidas, hermanos, radiantes, vidas felices, vidas... Esto no quiere decir que los problemas no vienen, por eso es que tenemos necesidad de orar, pero sabemos que el Señor está con nosotros, hermanos, y que podamos venir a Él y saber que tenemos las peticiones de nuestro corazón. Entonces también la Escritura nos enseña, nos dice claramente que Dios escucha la oración, como leíamos aquí en el Salmo 65:2 con nuestra hermana. Dice Salmo 65:2, tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne, ¿verdad? Entonces lo que está diciendo es de que todo el mundo, ¿verdad? Tanto creyentes, decimos cristianos como no cristianos, el Señor está atento, su oído, hermanos. Y en su bondad, en su misericordia, Dios responde a la oración. Gloria al Señor, ¿verdad? Por eso dice el texto, a ti vendrá toda carne. Esto nos habla, dice, acerca de toda la humanidad, vendrá a Dios, hermanos. Y dice, Él escucha toda la oración. Y ahí es como decimos, ¿cómo es que puede escuchar Dios las oraciones de todo el mundo? Decíamos en tantos idiomas, ¿verdad? En tantos dialectos, en tantas interpretaciones, hermanos. ¿Cómo es que lo puede entender el Señor, ¿verdad? ¿Y cómo es que puede responder? Nuevamente decimos, porque Él es Dios. Él es Dios, Él conoce, hermanos, ¿verdad? Así como dice el texto, aún, hermanos, cuando oramos sin palabras, como dice el texto, que el Espíritu Santo intercede por nosotros, ¿cómo dice? Con gemidos indecibles, ¿verdad? Ahí cuando ya es tanta la necesidad, tanto el apremio, dice que ya no se pronuncian palabras, ¿verdad? Sino lo que hay en el corazón, dice, con gemidos indecibles que no se pronuncian. Así es como intercede el Espíritu Santo por nosotros y sin embargo Dios conoce todo eso, ¿verdad? Dios lo sabe, hermanos. Gloria a Dios, como decíamos, no tenemos que informarle, ¿verdad?, qué es lo que sucede. Nosotros oramos, hermanos, porque Dios nos lo ha mandado así, que nosotros oremos al Señor y que Él responderá. Decimos que Él es el Dios Todopoderoso y es el que nos dice que le busquemos, que clamemos a Él, como dice Isaías 55:6. ¿Recuerdan lo que dice Isaías 55:6? Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano, dice el Señor, ¿verdad? Nuevamente nos está invitando, hermanos, a llamarle, ¿verdad? Clama a mí, yo te responderé, dice el Señor. Gloria a Dios. Entonces Él atiende a la oración y decimos, hermanos, a veces sin palabras, ¿verdad? A veces solamente, hermanos, si lo podemos decir así, con el gemir de la necesidad que tenemos, el Señor lo conoce todas las cosas porque Él conoce nuestro corazón. Gloria a Dios, Él lo conoce. ¿Y cómo es que conoce cada corazón? Nuevamente, porque Él es Dios, ¿verdad?
Para Él no hay nada oculto. Él conoce nuestro corazón, sabe lo que sentimos, sabe lo que pensamos, sabe lo que necesitamos, sabe el momento en que nosotros estamos atravesando. Todo eso Él lo sabe. Pero Él nos dice, hermanos, que nosotros debemos venir a Él en oración. El Señor se ha comprometido, hermanos, para sustentarnos. Vamos a Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Vamos a leer este texto que pues es a lo mejor un poco largo, pero creo yo que es importante que nosotros recordemos, hermanos, lo que nos dice el Señor en este capítulo 6 y los versículos 25 al 34. Dice la palabra del Señor así: Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Amén. Gloria a Dios. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, dice, hermanos, os serán añadidas. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, nuestro Dios se ha comprometido a eso, ¿verdad? A suplir todas nuestras necesidades. Nos dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas, dice el Señor. Pero también nos enseña que nuestro deber, hermanos, es orar, ¿verdad? Orar por aquello que necesitamos. Y cuando nosotros oramos, cuando nosotros sabemos y tenemos esa confianza que Dios oye, que Dios conoce nuestra necesidad, y se la exponemos, y cuando nosotros recibimos la respuesta de parte de nuestro Dios, entonces la respuesta nuestra será alabanza para nuestro Dios. Aleluya, alabanza, ¿verdad? Porque le estamos pidiendo y Él, hermanos, está respondiéndonos y está dándonos lo que necesitamos, y dice su palabra, aún mucho más de lo que nosotros pedimos, hermanos, o esperamos, Él está dispuesto a dárnoslo. Pero nosotros, el Señor nos ha dado ese mandamiento de que tenemos que pedir, que tenemos que orar, para que nosotros no pensemos que es por nuestra capacidad, que es por nuestra inteligencia, que es, hermanos, que nosotros somos prosperados y que tenemos todas esas cosas por nuestra inteligencia. Entonces, por eso es que es necesario que nosotros vengamos al Señor en oración. Gloria a Dios. Y Él, hermanos, es el que nos otorga todas las cosas. Decíamos, no solamente en las emergencias, sino constantemente nosotros debemos de estar orando a nuestro Dios. Gloria a Dios. Entonces, Él nos enseña que tenemos
comunión, hermanos, y como decíamos, no solamente una comunicación con nuestro Dios, sino una comunión ininterrumpida, ¿verdad? Él es nuestro Dios y Él es el que nos invita cada día cuando nos dice que vengamos a Él confiadamente, que nos acerquemos ante el trono de su gracia, gloria a Dios. Entonces, esta confianza, hermanos, está basada en esa comunión que tenemos con nuestro Dios, esa comunión con Dios que es viva, que es fervorosa, pero sobre todo, hermanos, es amorosa de parte de nuestro Dios, porque Él, hermanos, nos ama, ¿verdad? Y Él quiere bendecirnos. Gloria a Dios. Gracias a Dios por su palabra, hermanos. Podemos tener esa confianza en el Señor. Vamos a dar